Muy bien, cuando yo era niño tenía un sueño y mi sueño era ser piloto. ¿Cuántos tuvieron alguna vez ese sueño como yo de ser piloto? Algunos, gracias. Muy pocos. Entonces quiero contarle hoy una historia de un piloto. Entonces me voy a identificar con este joven piloto. Este joven acababa de terminar el curso en la academia y le habían entregado recientemente el certificado que le avalaba para ser piloto comercial. Entonces se aventuró en uno de sus primeros viajes y no sé si a usted le ha pasado que a veces va uno en el avión y le dicen: vamos volando a tantos pies de altura, 30,000 pies de altura, la velocidad es de 850 kilómetros por hora, y nos informan que el clima en el lugar a donde vamos es un clima, está muy bueno, temperatura en Montería 40 grados centígrados, una temperatura cómoda, agradable. Pero lo que siempre me llama la atención es que en el reporte del piloto él dice cuál es la visibilidad. Él dice: y tenemos una visibilidad de 10 kilómetros. Cuando ellos dicen una visibilidad de 10 kilómetros, pues la cosa está bien. Pero en el caso de la historia de nuestro joven piloto, él venía volando, había una visibilidad impresionante. Como pasa muchas veces, le decían a uno: aquí a la derecha puede ver el nevado del Ruiz, el nevado del Tala, los 3 nevados. El joven iba disfrutando su viaje. Pero de repente las condiciones climáticas cambiaron. Y no sé si a usted le ha tocado enfrentar alguna vez una turbulencia, que todo se pone gris y usted dice: Dios mío, ¿por dónde iremos? Que no vaya a haber una montaña al frente. ¿Cuánto le ha pasado eso alguna vez? Bueno, en ese instante el joven tuvo que recordar lo que había recibido como instrucción en la academia y le habían dicho: cuando eso se presente, cuando perdamos la visibilidad, pues vamos a tener que dejarnos guiar por los instrumentos. Entonces, en ese instante, un piloto, cuando ya deja de observar por la ventanilla del frente, lo que tiene que recurrir es a seguir lo que los instrumentos le están mostrando. Pero de todas maneras, y las condiciones climáticas se hicieron más difíciles, más fuertes, el joven tenía que llegar a un aeropuerto que era sumamente congestionado. Y no se veía absolutamente nada. Una vez hice un viaje por allá a Chile, y era época de invierno y a mí me impresionaba la forma como los aviones podían volar en medio de esa neblina. No se ve nada, a menos de 30 centímetros usted no ve ni su propia mano. Entonces el joven estaba en una condición de esas. Y de repente entonces empieza a entrar como la ansiedad, ¿no? Como cuando uno va a conducir por primera vez el carro, uno siente ansiedad. El piloto, este joven piloto tenía ansiedad por el aterrizaje. No sabía cómo lo iba a hacer, no sabía cómo iba a ser la aproximación. Pero de repente, en sus internos, en sus audífonos, se escuchó la voz del controlador aéreo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los controladores aéreos? Gloria a Dios. Y entonces algo vino a su vida como de descanso, de reposo. Y entonces empezó a escuchar al controlador diciéndole: hay tráfico aéreo, vamos a desviarnos tantos grados a la derecha, vamos a volar en dirección hacia tal lado. Y el controlador se convirtió básicamente en los ojos, en la dirección de este joven piloto. Finalmente él fue siguiendo cada una de las instrucciones hasta que finalmente el avión aterrizó sano y salvo. El piloto inmediatamente, el avión aterrizó. Él sintió que un descanso. Primera vez que podía aterrizar su avión en una condición tan difícil y había llegado sano y salvo junto a toda su tripulación y a todo el grupo de pasajeros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? De la misma manera, Dios tiene un controlador para nuestra vida o un apoyo. Dios quiere que en nuestra vida nosotros nos movamos por fe, no por vista. Y tenemos a una persona, no es a cualquiera, tenemos a una persona muy especial que ha sido dado para guiarnos en cada paso y tener aterrizajes exitosos en nuestra vida. ¿A cuántos solteros acá? A ver, levante la mano. ¿Cuántos solteros? Sí, levante la mano los solteros, muy bien. Entonces, ¿a cuántos de ustedes les gustaría casarse bien y para toda la vida? 1, 2, 3, 4, 5, los demás tienen 2 de abstinencia, muy bien. ¿A cuántos les gustaría frente a una opción de trabajo tomar la mejor decisión? ¿La dejo, la tomo, la hago, no la hago? ¿A cuántos les gustaría tener la dirección correcta sobre si se debe o no se debe establecer una empresa? ¿A cuántos les gustaría saber
dónde tienen que ir a estudiar y lo que deben ir a estudiar, cuál es el tiempo exacto. Entonces la Biblia nos dice que hay alguien que nos puede ayudar a que en nuestra vida nosotros también tengamos aterrizajes exitosos. Y por eso esta enseñanza se titula Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser exitoso? ¿Usted quiere terminar bien en todas las áreas de su vida? Usted y yo tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pablo dice lo siguiente en Gálatas capítulo 5, versículo número 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué tal si lo leemos juntos para que nos quede grabado en el corazón? Dice que ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, cuando uno lee con detenimiento Gálatas capítulo 5, Pablo utiliza dos palabras para hablar o para referenciar esta guianza o esta dirección del Espíritu Santo. La primera palabra la utiliza en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. En este pasaje, la palabra específica en el griego que utiliza Pablo para guiar, para dejarnos guiar, para llevarnos, es la palabra peripateo. Esta palabra se refiere a andar en común acuerdo y cotidianamente en las cosas diarias que hacemos. Entonces Pablo está hablando acerca de las cosas que hacemos, cómo nos comportamos, cómo actuamos diariamente. Tenga presente eso, esa es la primera parte de la definición. Tiene que ver con nuestra vida diaria. La dirección del Espíritu Santo no solamente se deja para las actividades espirituales. La dirección del Espíritu Santo es algo que tiene que ser en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Así que podríamos decir que aún lavando los platos necesitamos la dirección ¿de quién? Aún planchando necesitamos la dirección ¿de quién? Viendo televisión necesitamos la dirección ¿de quién? Vamos, dígalo con ánimo. ¿Necesitamos la dirección de quién? Del Espíritu Santo. Si estamos trabajando, aunque no parezca una actividad espiritual, necesitamos la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si estamos corrigiendo a nuestros hijos, necesitamos la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si estamos discutiendo con nuestra pareja, necesitamos la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. En todo lo que hagamos, Pablo nos está diciendo, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. La segunda palabra, que es la que usa en Gálatas 5:25, es la palabra estoiqueo. Y se refiere, a Pablo le gustaba la milicia. Yo cada vez que analizo una palabra que utiliza Pablo en las cartas me doy cuenta que al hombre le gustaba la milicia. Esta palabra tiene que ver con la alineación. ¿Usted ha visto alguna vez las marchas militares? ¿Sí ha analizado cómo caminan ellos? Todos van al mismo ¿qué? Paso. Cuando yo estaba en el ejército, lo primero que le enseñan a uno es a marchar. Entonces uno tiene que ir alineado por esta línea y tiene que ir alineado en esta línea para que se vea una sola cabeza en el sentido horizontal, una sola cabeza en el sentido vertical y todos en el mismo compás. ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir? Que nosotros tenemos que aprender a marchar al mismo compás del Espíritu Santo. O sea, ser guiados por el Espíritu de Dios es aprender a marchar en la misma dirección o en la misma voluntad del Espíritu Santo. Si unimos las dos palabras, lo que Pablo nos está queriendo decir es que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios es aprender a caminar en la misma dirección, en la misma voluntad del Espíritu de Dios en cualquier área de nuestra vida. En la financiera, en la personal, en la profesional, en la familiar, necesitamos caminar como alineados. A uno le enseñaban allá en el ejército izquierda, 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 derecha, izquierda, izquierda, dígalo conmigo, izquierda, 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 derecha, izquierda, y uno contaba y en la mente iba y todos íbamos. Lo único que espero es que usted no le pase como a un compañero que le decíamos el pájaro loco. Ese iba para el otro lado, izquierda, y él iba derecha, derecha. Eso no es andar con el Espíritu Santo. Necesitamos estar ¿qué? Alineados. Dejarse guiar por el Espíritu Santo es vivir todo el tiempo dependiendo de Él,
siendo sensibles a su voz y obedeciéndolo a Él en todo. Eso es dejarse guiar. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo sea sensible a la voz del Espíritu de Dios, que yo me deje guiar por Él, que yo escuche su voz, que sea dependiente de Él y que siga toda mi vida obedeciéndolo a Él. Dios quiere que nosotros obedezcamos al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a mantenernos en el centro, en la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Salirnos de la voluntad de Dios. Nuestra tendencia natural es alejarnos de la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que nosotros a través del Espíritu Santo conozcamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es el mayor problema o qué es lo que más sucede con mucha frecuencia? Y es que no caminamos al mismo ritmo del Espíritu de Dios porque no hemos conocido quién es el Espíritu Santo. Él nos quiere decir como uno, izquierda, izquierda. Y uno lleva ahí, ya, izquierda. Pero a veces oímos otras voces o desconocemos la voz del que nos está hablando. Y entonces cuando uno no está pendiente de la voz que va marcando el compás, uno tiende a ¿qué? A perderse. Pierde el ritmo. Entonces uno empieza a verse ahí totalmente desalineado, perdido, una mancha. Si usted ve a un soldado perdido, usted inmediatamente lo identifica y dice, uy, ese está perdido. Se nota a la distancia, es fácilmente identificable. Entonces nosotros necesitamos conocer quién es el Espíritu Santo para poder caminar al ritmo de Él, para ir al compás que Él nos va marcando, que Él va determinando para nuestra vida. Necesitamos conocer quién es el Espíritu Santo. Y lo primero que yo debo tener claro es que el Espíritu Santo es una persona. Algunas personas, algunas religiones consideran al Espíritu de Dios una fuerza. Lo consideran como algo de menor valor, de menor rango, pero en realidad el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Y es tan importante como el Padre o como el Hijo. Por algo Jesús le dijo a los discípulos, mire, les conviene que yo me vaya. Yo voy a ir al Padre y le voy a pedir al Padre que les envíe al otro consolador, al regalo. Y nosotros debemos entender eso, que el Espíritu de Dios es un regalo para nuestra vida. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que nosotros separados de Él nada podríamos hacer. Y nos dejó al mejor, al que nos va a ayudar a hacer muchas cosas. Entonces yo debo entender, número uno, que el Espíritu de Dios es parte de la Trinidad, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y tenemos que exaltarlo como Dios y tenemos que reconocerlo como Dios y tenemos que darle la importancia, el valor, la estima como Dios. A veces por el hecho de decir que es la tercera persona lo consideramos y lo ponemos en el tercer lugar, pero los tres están en la misma posición. Cada uno cumple una función. El Padre cumple una función, el Hijo cumple otra función, el Espíritu Santo cumple otra función. Y vamos a ver entonces en qué nos ayuda el Espíritu Santo, cuáles son las funciones específicas del Espíritu de Dios. Juan capítulo 14 versículo 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces, ¿a qué nos ayuda o en qué nos ayuda el Espíritu Santo? Número uno, nos enseña la verdad. Y tú y yo tenemos que reconocer que vivimos en un mundo gris y el diablo se ha encargado de volver el mundo gris. No es blanco, no es negro, no es gris, es gris. Hay verdades relativas, todo depende desde el punto de vista que se vea, eso dice el mundo. Pero el Espíritu de Dios nos enseña la verdad. Y número dos, en este pasaje el Espíritu de Dios nos recuerda la verdad de la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado que en alguna circunstancia usted está y de repente viene ¿qué? Un versículo a la mente. ¿Sí le ha pasado? ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Y lo recuerda porque Él es propicio a nuestra necesidad, es propicio a nuestro momento, es propicio a nuestro tiempo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Juan capítulo 15 versículo 26 dice, a ustedes yo les enviaré el Espíritu Santo. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Jesús dijo que quien creyere sin haber visto será bendecido. O bendito aquel que cree
sin haber visto. No es fácil creer sin haber visto. Tomás dijo, yo voy a creer cuando yo vea. Pero Jesús dijo, bienaventurado aquel que sin haber visto ha creído. ¿Por qué tú y yo hemos creído? Porque el Espíritu de Dios puso un convencimiento profundo acerca de la persona de Jesús. ¿Por qué tú y yo creemos hoy en el Señor? Porque Él se encargó de dar testimonio acerca de la persona de Jesús. Y en su diario trabajo, el Espíritu Santo trabaja para dar testimonio de Jesucristo. Cada vez que tú das fruto en el Espíritu, tú das testimonio ¿de quién? De Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cada vez que frente a una circunstancia de tu vida, tú reaccionas de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, a través de lo que tú haces o a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú estás dando testimonio acerca de Cristo. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios? Juan capítulo 16 versículo 14 dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. O sea que Él glorifica ¿a quién? A Jesucristo. Glorifica a Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. O sea que ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Glorifica al Hijo, da testimonio del Hijo, habla la verdad, nos revela la verdad, nos recuerda la verdad, pero lo más importante es que nos ayuda a tener o a compartir la misma naturaleza que el Padre y que el Hijo. Tú y yo ahora tenemos naturaleza divina. Dígale al de lado, wow. La obra del Espíritu Santo es impresionante. Romanos capítulo 8 versículo 14 al 15 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos Abba Padre. ¿Quién es el que nos permite llamar a Dios Abba Padre? El Espíritu Santo, porque Él da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente se cumplió en nuestra vida la adopción. Tú y yo somos hijos de Dios por adopción. Él no tuvo ningún problema en adoptarnos como hijos y no necesitamos un registro que diga usted es hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestra vida de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir yo soy hijo de Dios? ¿Sí? Esa mano en alto usted la levanta con convicción porque el Espíritu de Dios le da ese testimonio. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Hechos capítulo 1 versículos 7 al 8. Jesús le habla a los discípulos y les dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Poder. Tú tienes dinamita. Tienes fuego en tu vida para poder cumplir el propósito divino de Dios en lo que te ha llamado a hacer. Tú y yo podemos cumplir nuestro llamado porque el Espíritu de Dios nos da poder. Podemos predicar de Dios porque Él nos da poder. Podemos hablarle a la gente de la salvación porque Él nos da poder. Podemos cumplir ese llamado especial, específico de cada uno porque Él nos da poder. Todo lo podemos en Cristo. Y el poder que estaba en Cristo se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces le hago una pregunta. Después de conocer estas pequeñas cosas, porque el Espíritu Santo podríamos hablar cientos de semanas de Él, pero después de entender que Él da testimonio de Cristo, que Él glorifica a Jesucristo, después de entender que Él nos revela la verdad, que nos recuerda la verdad, que nos da poder para cumplir nuestro llamado, que nos recuerda que somos hijos de Dios. ¿No desea usted, no anhela usted dejarse guiar por una persona así? ¿No tiene usted el deseo, el anhelo, el ardor en su corazón de permitir que Él lo impulse en su vida?
Porque tenemos un problema. Y es que todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días. Y Pablo nos dice que hay dos maneras de tomar decisiones. Y cada camino tiene una consecuencia. Si yo decido tomar las decisiones en mi vida de acuerdo a mi propia sabiduría, a mi propio criterio, tendré unas consecuencias. Pero si yo aprendo a depender del Espíritu Santo, aprendo a ser sensible a su voz y aprendo a ser obediente a Él, le aseguro que las consecuencias serán completamente diferentes. Y Pablo nos muestra esa batalla a la hora de tomar decisiones. Pueden ser decisiones grandes o pueden ser decisiones pequeñas. Puede ser la decisión de emprender un negocio o puede ser la simple decisión de mudarse de casa. ¿Sabía usted que hay personas que han tomado malas decisiones a la hora de mudarse de casa? Cosas que parecen insignificantes, pero ¿qué tiene de relativo o de impactante el mudarse de casa? ¿Qué tiene de trascendental cambiar de ciudad? Pues tiene muchas cosas y Pablo lo dice. Gálatas capítulo 5, versículo número 16 al 18. Pablo dice lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Cuáles son las dos formas entonces de tomar decisiones? Un camino es dejándonos guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y hay otro camino que es el camino que tomamos impulsados ¿por quién? Por los deseos, o la Reina Valera dice por los deseos de la carne. Siempre que vayas a tomar una decisión, nosotros como hijos de Dios tenemos dos caminos. O nos vamos por el camino que el Espíritu Santo está marcando, o nos vamos por el camino que impulsa ¿qué? Nuestra carne. Mira al de al lado, dígale, mi carne. Y mire lo que dice Pablo, versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas constantemente luchan entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué es la carne? Es lo que somos. En la carne podemos incluir los pensamientos, mi forma de pensar, mi racionalidad. ¿Cuántas veces ha tomado usted decisiones basado en la razón? Es que eso es lo lógico. ¿Cierto? La razón dice, pero es que eso es lógico, eso es sencillo, eso es matemática simple. 2 más 2. Alguno dijo 6, ¿qué es eso? La razón dice 2 más 2, 4. Y entonces a veces hay cosas que vemos en la vida y dice, claro, o sea, ¿para qué vamos a ir en contra de la razón? Si la razón dice que es por ahí, pues nos vamos por ahí. En la carne están las emociones. ¿Alguna vez ha tomado una decisión basada en sus emociones? Estoy triste. Y tomó decisiones basadas en la tristeza. Pero si está en efusividad, en emoción, tomó emociones que, ¡ay! Hay rebajas en septiembre. Hoy todo con el 50%. ¡Wow! Ahí sí la razón se bloqueó. Porque la razón dice, no hay plata. Pero las emociones que dicen promoción, 2 por el precio de 1 y páguela en enero. Confiéselo, usted ha comprado con emociones. Y después llega la tarjeta de crédito, el extracto y uno dice, ¡ah! Está nuestra propia voluntad. Tomamos decisiones basadas según lo que nosotros queremos. Y se nos olvida que a veces somos un poquito tercos y obstinados. A veces nos dejamos engañar porque creemos que nuestra carne es buena. ¿Y sabe cómo determinamos nosotros que la carne de nosotros en algunas ocasiones es llamada buena? La Biblia dice que la carne realmente es mala. Pero nosotros a veces nos creemos buenos porque basamos nuestro sistema de valores en lo moral y en lo ético de este mundo. Entonces, como soy bueno,
puedo tomar decisiones en mi carne, porque tengo principios, porque me enseñaron valores y considero que esos principios y esos valores le dan algo de sentido positivo a mi carne. Pero lo único que nos dice la Biblia es que la naturaleza pecaminosa, la carne, siempre desea hacer el mal. Podemos estar tomando decisiones que parecen en apariencia buenas, pero que tienen intenciones ocultas. El resultado es evidente. Pablo dice en Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes toman decisiones siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Yo voy a darle el chance a esa niña, pobrecita, es que mire ese aguacero. Y termina usted involucrado ¿qué? En inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. O sea, uno sabe, y la Biblia nos lo dice, que si nosotros tomamos decisiones basadas en la carne, nos comportaremos no como hijos de Dios. Dios no nos podrá reconocer porque ese no es el fruto de un hijo de Dios. Y está el otro camino, o la otra manera de tomar decisiones. Y Pablo dice, la otra manera de tomar decisiones es guiados por el Espíritu Santo. Cuando tú tomas decisiones guiados por el Espíritu Santo, se producirá un fruto completamente diferente. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Delante de nosotros está el camino. Cada uno tiene que aprender a tomar decisiones. Dios nos da la promesa de que si tú y yo nos disponemos, el Espíritu Santo nos guiará. O sea, es una decisión que tenemos que tomar. Salmo 32:8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Te haré entender el camino correcto. Esta versión dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Cuántos quieren entonces aterrizar bien? Ese es el mejor sendero para tu vida y tenemos que entenderlo hoy. No son nuestros conocimientos, no es nuestra cantidad de títulos lo que nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Es la dirección del Espíritu Santo lo que va a garantizar que tu final sea mejor. La Biblia dice que nuestro estado postrero será mayor que el primero. La gloria postrera siempre será mayor que la primera si el Espíritu Santo nos está guiando. Entonces, ¿cómo lo hace? Porque a veces Él está tratando de hacer el trabajo de guiarnos, pero en nuestro desconocimiento de los métodos, de las maneras, nos hace, despreciar o menospreciar lo que Él está haciendo. Entonces, ¿cómo lo hace? Cuando hay disposición. Porque eso es algo que nosotros tenemos que entender. Tiene que haber disposición de nuestra parte para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo puede hacer? En primer lugar, lo hace muchas veces sin que nos demos cuenta, o sea, de una manera inconsciente. Simplemente usted se ha dispuesto y le dice, Espíritu de Dios, guíame, Espíritu de Dios, dirige mi vida. Y sin uno darse cuenta, Él va encauzando nuestra vida. Porque Él es experto en allanar las montañas. Él es experto en enderezar la senda torcida. Entonces usted no se da cuenta, pero Él lo va guiando y usted ahí lo va conduciendo por el camino que es el camino del bien y no del mal. Un ejemplo, Génesis capítulo 24. Antes de leer el versículo 14, quiero contextualizar. Abraham estaba preocupado porque su hijo Isaac necesitaba conseguir una esposa. O quería una esposa para su hijo, pero no quería una esposa de donde él vivía, de Canaán. Entonces le pidió a su siervo que fuera donde estaban sus parientes y que de allá trajera una esposa para él. ¿Recuerda usted esa parte de la historia? Y entonces el siervo de Abraham hace la siguiente oración. Mire lo que pasa en el versículo 14. Dice, Señor, le está hablando a Dios, mi petición es la siguiente. Cuando yo llegue a ese lugar, yo le diré a una de esas chicas, a una de esas niñas, por favor, deme de beber de su cántaro.
Si ella dice, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Esa fue la oración. O sea, hubo una disposición de dejarse guiar. Por favor, dirígeme, oriéntame. No sé cómo es llegar a ese lugar, no sé cómo identificarla, pero te pido que esta sea la señal. La que me diga, sí, te daré de beber a ti y a tus camellos, esa es la mujer que tú has escogido para mi siervo, para mi amo Isaac. Génesis capítulo 24, versículo 27. El hombre llega allá a donde estaba el tío de Isaac, el hermano, o sea, el cuñado de Abraham. El hombre llega y ve todas las mujeres que vienen a buscar agua para los camellos, se le acerca a una y le pregunta a una que si le puede dar de beber. Y esta mujer le dice efectivamente lo que él esperaba. Sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos. Y entonces el siervo dice lo siguiente: alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. En él no hubo la intención de, llegó al pueblo a preguntar, ¿cuáles son los parientes de Abraham? ¿Cuáles son los parientes de Sara? Él simplemente se dejó llevar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, sin que él se diera cuenta, lo puso cara a cara con los parientes de Abraham. ¿Lo puso con quién? Con Rebeca, la futura esposa de su amo Isaac. Entonces, a veces en nuestra vida va a pasar así, sin que nos demos cuenta, simplemente porque hay una disposición, porque en nuestro corazón está el anhelo, el deseo, la pasión de que Él nos dirija. Él nos va ¿qué? Llevando. Y entonces nos vamos viendo ahí en el camino y dice por aquí y luego por allá, toca esta puerta, entrega la hoja de vida por acá. A mí me pasó eso. Me pidieron un día una hoja de vida y yo la entregué y nunca supe. Simplemente después me di cuenta cómo me habían llamado a trabajar a ese lugar. Porque el Espíritu Santo lo hace. Yo me dispuse y dije, Espíritu de Dios, donde tú quieras, yo voy a ir a trabajar a donde tú quieras. Y empezaron a decirme, entrega una hoja de vida aquí, entrega una hoja de vida allá, entrega una hoja de vida allá. Cuando me llamaron y me contrataron, me dijeron, mire, usted es lo más extraño. Porque el trabajo que íbamos a dar no era para usted, era para otra persona. Pero esa persona, cuando había dicho sí, a los 2 días se retractó y dijo que no. Y entonces quedamos en la encrucijada de qué iba a pasar. Y alguien se acordó de que por ahí había como 5 hojas de vida. Y empezamos a revisar y la suya nos gustó. Y por eso lo llamamos y por eso usted está trabajando ya acá. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Porque Él nos va guiando. Aunque no nos demos cuenta, Él nos va guiando para que hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La segunda forma como el Espíritu Santo nos habla, a través del testimonio interior. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Su espíritu se une ¿a cuál? ¿A quién? A nuestro espíritu. Entonces empieza a hablarle a nuestro ser interior. Se manifiesta en nuestra conciencia y entonces se empieza a manifestar o paz o el deseo de hacer algo. ¿Usted ha visto que la palabra de Dios dice, está quieto y conoceréis la gloria de Dios? ¿Sí ha visto ese pasaje, Salmo 46:10? Está quietos. Hay veces que sentimos la necesidad de estar ¿qué? Quietos. Pero hay veces que sentimos la necesidad de ¿qué? De movernos. ¿Quién pone esa inquietud? El Espíritu de Dios. La Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Y a veces Él va a usar nuestra conciencia, nuestro corazón, lo que somos, la esencia de nuestro ser, para decirnos lo que debemos hacer. Y yo le voy a poner algunos ejemplos de lo que me ha pasado en mi vida, porque si me ha hablado a mí, estoy seguro que le va a hablar a usted. Yo tenía que tomar una decisión laboral. Me habían hecho una oferta mejor en otro lugar. En el otro lugar era algo que yo había soñado de niño estar. Y recuerdo que algo me pasó muy particular. Cuando yo llegué a ese lugar,
para hacer las entrevistas, apenas pisé la entrada, sentí algo diferente. Algo que no me daba gozo. Algo que no me hacía sentir feliz por lo que estaba viviendo. Contrario a lo que yo experimentaba en el lugar que en ese momento yo estaba trabajando. Cuando yo me levantaba a trabajar en el lugar que me habían contratado primero, yo era feliz y llegaba feliz y me iba feliz y todo el tiempo estaba sintiéndome pleno y realizado. Pero apenas pisé ese lugar, mis emociones, mis percepciones cambiaron. Y ahí entendí que Dios me estaba diciendo, que el Espíritu Santo me estaba diciendo, lo primero que yo te di siempre será lo mejor. Recuerde esto, muchas veces lo primero que Dios nos da es lo mejor. A veces queremos que lo segundo rebase lo primero, pero cuando somos fieles en lo primero, Dios se va a encargar de levantarnos hasta que recibamos toda la recompensa que viene de parte de Dios. Entonces, en ese caso yo sentí mi testimonio interior, mi ser interior dijo, no, por aquí no es la cosa. Y eso se combinó junto a otras cosas, pero finalmente tomé la decisión de permanecer en mi primer trabajo. Y gracias a que permanecí en mi primer trabajo, hoy estoy aquí, predicando, enseñando. Y usted está ahí sentado, mírale al lado, dígale gloria a Dios. Lo tercero que Él puede usar es la palabra de Dios. Él te puede dar una palabra clara, precisa. Dios siempre da palabras certeras, específicas para lo que necesitamos tomar como decisión. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ahora quiero confesarle algo, porque digamos que es como lo más reciente. Cuando uno tiene que tomar decisiones en donde las cosas no dependen de uno tiende a llenarse un poquito de ansiedad. Entonces, hace unos meses, una persona me dijo, mira, hay una oportunidad de que hagamos un evento con Coalo Zamorano. Las emociones me dijeron, Coalo, wow, porque nosotros habíamos orado con Ana Milena hacía muchos años y habíamos dicho, ¿cuándo será el día que Coalo puede venir a la iglesia? Ojo, las emociones me decían, ¿qué? Hágalo, esa es la oportunidad. Pero inmediatamente el entender que ese evento no era un evento de 5 pesos, sino que implicaba millones de pesos, me llevaron a refugiarme en la oración. Lo mismo sucedió con el evento de Zona Profética. No es un evento que vale millones, porque hay que traer personas de afuera, hay que hacer una cantidad de gastos que a veces no nos damos cuenta que hay que hacer. Y entonces uno, cuando tiene que trabajar con la plata de otro, uno se preocupa más. A mí me pasa eso, no sé si a usted le pasa, pero a mí me preocupa eso. Y empecé a orar, le dije, Señor, yo quiero tomar la decisión correcta, no quiero irme por emociones, no quiero dejarme llevar por mis impulsos, por mis anhelos de tener 2 hombres de Dios aquí tremendos en la iglesia. Porque hace años, en el 2010, ya había pasado mi fiasco con Daniel Calvetti. Ya había aprendido la lección. Porque para ser guiados por el Espíritu de Dios necesitamos entrenamiento. Así que no se preocupe, viene el de lado, tranquilo, Dios te va a entrenar. Y entonces empecé a orar. Y en el devocional, en Primera de Crónicas, el Señor me dio una palabra. Y el Señor me dijo, y todo lo que te propongas hacer de corazón para el Señor, prosperará. Prosperará. 3 días antes del evento de hombres no habían sino como 50 que habían comprado la boleta, que habían hecho su donación. Y esos 3 días finales yo le dije, Señor, pero tú me lo dijiste. Y esos 3 días fueron impresionantes. Y hasta el momento, el evento de hombres más grande que ha hecho Coalo Zamorano ha sido aquí. ¿Pero por qué? Porque Dios me dijo, todo lo que te propongas hacer de corazón para mí, o sea, para Él, prosperará. Y entendí que esa palabra era para esos eventos y por eso yo sé que Dios va a sacar adelante esos eventos, porque somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo a través de la palabra. Otra forma como el Espíritu de Dios nos guía, a través de las circunstancias. Él abre puertas, Él cierra puertas. Romanos 15, 22 al 23, Pablo está hablándole a la iglesia de Roma y le dice, de hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares, en otros lugares diferentes a Roma. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. ¿Cuándo se dio la cosa?
en el tiempo de Dios. Porque mientras él trató, no pudo porque estaba ocupado haciendo el trabajo de Dios en otras partes. Pero finalmente lo llegó. Ahora, mire, él quería ir a España. Y le hablaba a la iglesia en Roma y le dijo, y yo voy a parar en Roma para luego ir a España. Y no creo que nunca fue a España. Porque no era la voluntad de Dios. Porque el Espíritu de Dios no lo dejó llegar. Otra forma a través de la cual nos habla el Espíritu Santo, nos guía, los dones sobrenaturales. El Espíritu de Dios tiene dones y se los da a la gente como Él quiere. No menosprecie o no desprecie los dones espirituales. Yo he visto el poder de Dios de una forma impresionante, pero solamente le voy a contar un testimonio de cosas que a veces pocas personas saben, pero que el Espíritu de Dios se encarga de confirmarle. En el evento pasado, en enero, cuando vino el apóstol Switcher, tuvimos un tiempo especial con líderes y pastores de iglesias. Y en esa reunión había un pastor que nosotros dos sabíamos lo que estaba atravesando. Nadie más, porque él no lo había contado. Nos dijo, me siento desanimado, estoy cansado, me siento ya agotado de esta labor que estoy desempeñando. Y lo hablamos un momento y luego durante el tiempo en que él estaba ministrando, Dios le habló a ese hombre a través de los dones espirituales, la palabra de ciencia, de revelación, la palabra profética. No podemos menospreciar las lenguas, ni la interpretación de las lenguas, ni la profecía, ni el discernimiento de espíritus, ni la palabra de ciencia o revelación, ni la palabra de sabiduría, ni la fe, ni la sanidad, ni los milagros. Nada de eso puede ser despreciado porque es la obra del Espíritu Santo. Pero lo más impactante, y Dios nunca deja de sorprendernos, fue lo específico que fue Dios, lo propicio que fue Dios al corazón de este pastor, que estaba necesitado, urgido. Y Dios le dijo, tienes que seguir adelante. Yo te voy a rodear de otras personas. Ánimo, sé valiente, esfuérzate. Porque Dios nos puede mostrar la dirección, o el Espíritu de Dios nos puede mostrar la dirección a través de los dones sobrenaturales. Así que no los menosprecie. Otra forma es a través de los sueños y las visiones. Aquí hay unas personas en la iglesia que Dios les da unos sueños que yo digo, tremendo. Y Dios revela cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han subido al corazón del hombre. Se las revela a muchas personas a través de sueños y visiones. Y la Biblia dice que en los tiempos finales el Espíritu Santo se derramará sobre todos nosotros y que unos tendrán sueños y otros tendrán visiones, pero necesitamos disposición. Así que no menosprecie la obra del Espíritu Santo porque Él nos quiere hablar, pero para eso se necesita mentalidad de lo sobrenatural. Lo que te quiero decir en esta noche es, no importa la manera que Él use, porque Él puede en su libre voluntad hacerlo como Él quiera, como tú lo entiendas o como sea más fácil para ti y para mí. Lo importante es que cuando Él hable, nosotros estemos dispuestos a dejarnos guiar. Vas a ir aprendiendo en el proceso, vamos a ir mejorando nuestra capacidad de respuesta a la voz del Espíritu Santo. Entre más nos expongamos y entre más dispuestos estemos y entre más nosotros hagamos caso de lo que Él nos dice, más nos va a hablar. Más sensibles vamos a ser a su voz. Nos va a revelar lo grande y lo pequeño. Y para eso necesitamos trabajar en nuestra vida 5 cosas. Y con esto termino. 5 cosas para ser guiados por el Espíritu Santo. 5 cosas que veo que estaban presentes en la iglesia primitiva. Lo primero, expectativa. Cuando Jesús les da la palabra de Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibirán poder para que prediquen mi nombre, para que enseñen y hagan todas estas obras, la iglesia se unió y empezó a orar. Y lo que yo veo en ellos es que había expectativa por la llegada del Espíritu Santo. Porque a veces Él no nos habla, porque en nuestro corazón se pierde la expectativa. Dejamos de interesarnos. No queremos que Él nos sorprenda. Miren, no hay nada más impresionante que ver cómo el poder sobrenatural de Dios llega a nuestra vida. La Biblia dice que cuando una persona profetiza, los incrédulos del lugar se convierten. Que aún usted habla en lenguas y la gente dice, ¿y eso qué es?
¿Por qué? Porque llama la atención. Entonces, Dios está deseoso, el Espíritu Santo está deseoso, pero en nuestro corazón tiene que haber expectativa como la iglesia que estaba en el aposento alto. Usted tiene que decirle hoy: Señor, yo tengo expectativa, yo quiero, yo anhelo, yo deseo, con todo mi corazón yo quiero que me hables. Lo segundo que necesitas es humildad y mansedumbre. Humildad para decir: necesito de Dios. El necio, el orgulloso, el altivo, el sobrado dice: no necesito de Dios. Por eso se mueve en la carne, confía en su conocimiento, confía en su dinero, confía en las relaciones, confía en las influencias, confía en la posición social, confía en el dinero. El humilde dice: necesito de Dios. El humilde dice: sin Dios estoy condenado al fracaso. El humilde entiende que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. El humilde dice: solo los planes de Dios prosperan. Yo solo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El manso es una persona dócil. No es el que anda poniéndole: bueno, ¿y por qué? Confírmamelo, reconfírmamelo. Que los astros se unan, que el cielo se ponga rojo y que la luna salga por el otro lado. Necesitamos ser ¿qué? Moldeables, dóciles, frágiles, sensibles a la voz de Dios. Lo tercero que necesitas es fe. Cuando Dios me habló o el Espíritu Santo me dijo: no, ¿sabes qué? Y se lo voy a resumir de la siguiente manera. Me hicieron una oferta económica que era irrechazable. Mis condiciones laborales se mejoraban 180%. Y el Espíritu Santo me dijo: no importa, no pongas tu corazón en el dinero. No es el dinero lo que va a cumplir el propósito. Y entendí por fe, porque para tener fe no se necesita ver, se necesita ¿qué? Creer. Tú y yo, aunque lo que nos esté diciendo el Espíritu Santo sea ilógico, irrealizable, salido de todo contexto natural, tú necesitas creer. Porque al que cree, todo le es posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas fe. Número 4, determinación para actuar. Te habla, pero tienes que salir decidido a actuar. Determinación para actuar. Y número 5, ser lleno del Espíritu Santo continuamente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y a veces estamos tan carnales que el Espíritu de Dios nos habla y nos parece ¿qué? Locura. Ay, no, yo voy a hacer eso. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Espíritu de Dios? Guiarnos. Guiarnos porque Él nos ama. Y tal vez hoy tienes que tomar alguna decisión. Tal vez tienes que definir tu futuro, tu pareja. ¿Es mi novia? ¿Será mi novia mi esposa? ¿Sí o no? ¿Cambiaré de trabajo? ¿Sí o no? ¿Me mudaré de ciudad? ¿Sí o no? ¿A dónde voy a entrar a estudiar? Hay muchos jóvenes que hoy están pensando: ¿y qué voy a estudiar? ¿Y dónde lo voy a estudiar? A veces nos dejamos deslumbrar porque no, es que Serpilo paga. Aquí hubo una vez un joven que dijo: es que todo en Serpilo me va a pagar todo. Y yo le dije: ¿tú le preguntaste si esa es la voluntad de Dios? La carne, la razón dice: hágalo, no es que todos se lo pagan. Pero el Espíritu le dijo: esa no es mi voluntad. Ese no es el plan que yo tengo para ti. ¿Puedes tú creer que aunque tengas que pagar la universidad, yo tengo planes mejores? ¿Le puedes tú creer hoy al Espíritu Santo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos un momento: Espíritu de Dios, háblanos, Señor? Y hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús, porque tú has querido guiar nuestra vida. Tú has querido
tú has querido hacer en nuestra vida el cumplimiento de la promesa de guiarnos para siempre. Pero reconocemos que a veces somos obstinados y tercos, somos orgullosos, somos duros de servicio, somos llevados de nuestro propio parecer, nos gusta seguir el camino de la carne, y te pedimos perdón por eso en el nombre de Jesús. Hoy crucificamos la carne. No queremos tomar decisiones basadas en nuestra racionalidad, en nuestras emociones, en nuestros estudios, títulos, conocimientos, fundamentos. No más, Señor, porque ese camino nos ha mostrado siempre que termina mal. No queremos vivir de golpe en golpe. Queremos vivir de gloria en gloria. Por eso hoy recurrimos a ti, Espíritu de Dios, y creemos que tenemos necesidad de oírte. Y a mí me encantaría pedirle que usted le dijera su expectativa. ¿Qué tal si usted pone su mano en su corazón y le dice: yo quiero que me hables al corazón, pero que sea genuino? Que usted le diga: yo tengo expectativa hoy de que tú me vas a hablar. No importa la manera, no importa si es ahí sin darme cuenta, no importa si es a través de las circunstancias, no importa si es a través de sueños, visiones, no importa si es a través de gente que tú usas para hablarme, Señor. No importa si es a través de la palabra, no importa si es a través de mi ser interior. Lo único que yo quiero decirte en esta noche es que quiero que me hables. Y cuéntale en qué te gustaría que Él te hablara. Todos tenemos decisiones que tomar. Todos tenemos decisiones que tomar. Que tu confesión sea una confesión de humildad. Ayúdame, Espíritu de Dios, a hacer tu voluntad, porque tu voluntad está alineada con la voluntad del Padre. Porque ¿quién conoce los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios? Dame fe para creer. Dame fe para creer. Y vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo. Simplemente levante sus manos. Y dile a Él: lléname. Lléname, Espíritu de Dios. Llénanos, Señor, en esta noche. No queremos ir ni a izquierda ni a derecha, queremos ir siempre rectamente delante de ti. Queremos aprender a caminar al ritmo tuyo en nuestra vida cotidiana, Señor, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. En todas partes queremos aprender a caminar al ritmo tuyo.